Hoy vamos a estudiar las palabras de Dios con el sermón titulado Los que están con Jerusalén. Cuando seguimos las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, podemos descubrir que la Biblia está llena de profecías. La profecía de la Biblia termina con el retorno de la familia celestial al eterno reino de los cielos, después de encontrar al Padre y a la Madre celestiales, deshaciéndose de toda la naturaleza pecaminosa en la tierra. Para ello, el Espíritu y la Esposa nos llaman a nosotros, sus hijos, en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de los 66 libros de la Biblia. Cuando Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que se perdieron a esta tierra son los pecadores que habían cometido pecados en el cielo. Por eso Jesús dijo que había venido a la tierra para llamar a los pecadores. Llamó a los pecadores y los condujo ¿a quién? A Dios Padre. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22, no solo está Dios Padre, sino también, ¿quién? Dios Madre. El Espíritu y la Esposa, que son Dios Padre y Dios Madre, dicen a sus hijos perdidos, ven. Simplemente dicen, ven. Aquellos cuyos oídos fueron abiertos al llamado del Espíritu y la Esposa pueden entender que les tomó un largo tiempo de 6000 años. Para que sus hijos puedan volver al hogar eterno, el cielo, el Padre y la Madre cargaron con todos nuestros pecados, comenzando desde la historia de Adán y Eva, hasta en el tiempo de Moisés, a través de la regla de la expiación por el derramamiento de la sangre de los animales, es decir, los sacrificios, Dios nos permitió realizar todos los principios espirituales del cielo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, las ofrendas de sacrificio para la expiación eran corderos o machos cabríos. Los sacrificios para la Pascua y para el día de expiación están todos registrados en la Biblia. Una vaca ha sido sacrificada en el día de expiación. En el tercer día, o en el séptimo, se sacrificaba una cabra hembra o una oveja. Y también están los registros sobre un toro o un macho cabrío para el sacrificio. Todas estas son las profecías sobre el tipo de sacrificio y dolores que Dios Padre y Dios Madre pasarían por nosotros. Durante unos 1500 años, desde Moisés hasta Jesús, Dios enseñó a su pueblo y lo instruyó a través de las leyes. La Biblia profetizó que Jesús vendría a la tierra y sería sacrificado como ofrenda por el pecado. Jesús fue sacrificado no porque Dios fuera incapaz de impedirlo. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 47. Esta escena trata cuando Jesús oró en Getsemaní, después de celebrar la Pascua, y su sudor era como gotas de sangre. Allí dijo a sus discípulos, velad y orad 3 veces. Después, unos hombres armados, enviados por los jefes de los sacerdotes, vinieron con Judas Iscariote para arrestar a Jesucristo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Una legión era una unidad del ejército romano. Entonces, 12 legiones de ángeles es un número muy grande. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Con la única resolución de proteger a Jesucristo, Pedro sacó su espada para que nadie lo tocara. Pero Jesús dijo: «Vuelve tu espada a su lugar». Vinieron a arrestarme para que se cumplieran las profecías de la Biblia. También es una profecía que yo sería apresado por ellos y resucitado de entre los muertos en 3 días. Ser asignado a una tumba con los impíos y estar con los ricos en mi muerte fueron todos para cumplir las profecías de la Biblia. Eso dijo Jesús. Fue como un hombre que juntó las piezas de un puzzle siguiendo la Biblia. Dios le dio a conocer a Pedro que Dios estaba cumpliendo las profecías. Algo que Él no puede hacer es diferente de algo que Él no quiere hacer, a pesar de que es lo suficientemente capaz de hacerlo. Aunque Jesús pudo derrotar a los soldados que vinieron a arrestarlo, Él no hizo eso, sino que voluntariamente se dejó llevar por ellos. Lo hizo para cumplir las profecías de la Biblia. Hoy necesitamos saber exactamente cómo Dios quiere cumplir las profecías de la Biblia a través de la vida de Jesús y las sigue cumpliendo actualmente. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Unos 700 años antes de que Jesús viniera, Isaías profetizó que Cristo sería traspasado. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por ¿qué? Por nuestros pecados. A causa de nuestras transgresiones, Él fue traspasado, y a causa de nuestros pecados fue molido. Ya fue profetizado 700 años antes. Cuando Jesús vino a la tierra, cumplió todas las profecías tal y como estaban escritas. Como ahora podemos analizar todos los días pasados, podemos ver que las profecías de la Biblia se cumplieron de esta manera. Pero, ¿qué pensaba la gente de aquella época sobre lo que estaba ocurriendo? Le creímos como Dios Todopoderoso, pero ¿por qué no tiene poder? ¿Por qué fue apresado por los hombres malvados? ¿Por qué murió en la cruz de manera tan miserable? En aquella época, las personas que no conocían las profecías ni se daban cuenta de ellas. Ni siquiera los discípulos se dieron cuenta hasta que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. Se dieron cuenta tarde. Todos estos sucesos fueron el proceso para cumplir las profecías de la Biblia. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 5.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo pudo saber que Cristo sería herido y traspasado por nuestras iniquidades 700 años antes de que ocurriera? Jesucristo no le pidió a nadie, por favor, cuélguenme en la cruz y traspásenme las costillas. Sin embargo, todas las situaciones fueron como había profetizado. Veamos el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se escribió 700 años antes, el Señor haría recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Sería azotado y traspasado por nuestras transgresiones. Sería molido por nuestros pecados. Sorprendentemente, todas las situaciones se volvieron como se profetizó en la Biblia, y todas las cosas sucedieron como estaba escrito. Pueden intentar escribir una profecía que se cumplirá 700 años después. Es imposible saber lo que sucederá en una hora, y mucho menos en 700 años. Nadie puede registrar lo que ocurrirá en el futuro. Pero el profeta Isaías escribió lo que ocurriría 700 años después, guiado por el Espíritu. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No es asombroso? Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Incluso estaba escrito que por juicio Él sería llevado. Y también estaba escrito que sería llevado al matadero. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Con quién se le sepultó? Con los impíos. Fue crucificado con un ladrón a cada lado. Los ladrones eran considerados impíos por el mundo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba de José, un hombre rico de Arimatea. Pidió Jesús a José de Arimatea que colocara su cuerpo en su propia tumba. No. Sin embargo, todo esto sucedió. Una profecía es una declaración sobre lo que ocurrirá en el futuro. Como se dijo 700 años antes, Cristo, que vino a la tierra para redimirnos de todas nuestras iniquidades, realmente anduvo el camino que fue profetizado. Las profecías de la Biblia son realmente sorprendentes. Sin embargo, la gente de aquella época no sabía por qué José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propia tumba nueva. Esa es la providencia que solo Dios conoce. Las profecías de Isaías se cumplieron tal y como fueron profetizadas. Sus profecías se hicieron realidad en la tierra. Veamos el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá, ¿el qué? Verá linaje. Él verá a sus hijos espirituales que tienen fe en Dios. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Según Juan capítulo 1, versículo 29,
¿Qué dijo Juan el Bautista sobre Jesús? 세상 죄를 지고 가는 He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 침례 요한은 또 왜 그런 ¿Por qué dijo eso Juan el Bautista? En los 66 libros de la Biblia 감을 입은 사람들이 podemos ver que personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo hablaron la voz de las profecías en la voluntad de Dios. 되겠습니다. Viviendo la vida profética, 적인 삶을 Cristo nos redimió de todos nuestros pecados 죄 가운데서 속량하여 y abrió el camino glorioso 구원에 나아갈 수 있도록 al eterno reino de los cielos. 베드로가 칼을 빼들 El hecho de que Pedro empuñara una espada, 베드로는 이와 que tratara de proteger a Jesucristo y que lo negara, estaba profetizado. 너가 오늘 Cuando Jesús le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Con qué firmeza Pedro debió resolver no renegar de Jesús, diciéndose a sí mismo, nunca lo negaré, nunca lo negaré? Pero la situación le hizo negar a Jesús 3 veces. 부인하게끔 만드는 상황이 왔습니다. Cuando el gallo cantó, se quedó desconcertado y fue consciente de que había repudiado a Jesús 1, 2 y 3 veces. Fueron exactamente 3 veces, como le había dicho Jesús. Pedro salió y lloró amargamente. Así es como se cumple una profecía. 그렇다면 Entonces, ¿no existen también las profecías sobre lo que harán el Espíritu y la esposa en la época del Espíritu Santo? 예언이 되어 있지 않겠습니까? Mientras que el capítulo 53 de Isaías profetiza sobre la vida de Dios Padre, 삶을 보여주셨다면 el capítulo 54 de Isaías 나오는 이 장 muestra qué tipo de vida llevaría Dios Madre. 삶이 되겠습니다. La vida del Padre fue una serie de dificultades y sufrimientos. 또 Fue traspasado y azotado 우리 por cargar con todos nuestros pecados. 대신하시는 장면이 있었습니다. Veamos Isaías capítulo 54, versículo 11. 의 말씀 보도록 하겠습니다. Dice, 그 곤고하며 pobrecita, 요동하여 fatigada con tempestad, sin consuelo. 이 장면 Según la versión Nueva Traducción Viviente, está escrito, oh ciudad asolada por la tormenta, 위로함 받 atribulada y desolada, 살레미어라고 이렇게 표현되어 있습니다. ya que se profetiza que Jerusalén es fatigada y golpeada por la tormenta. 하죠. 이 이런 La vida de Jerusalén debe ser muy dura. 삶의 삶 속에는 반드시 또 있게 되어 있습니다. 이런 Tenemos que saber que hay este tipo de profecía sobre ella en la Biblia. 정말 Se mencionan muchos momentos aterradores. 참으로 많이 이제 발생하게 되죠. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. 내 기초를 쌓으며 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo 을 만들고 y toda tu muralla de piedras preciosas. 꾸밀 것이라. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión. Las palabras de la profecía estarás lejos de opresión enseñan que Jerusalén será perseguida y calumniada y sufrirá gran dolor. 멀어질 것이다. 너가 두려워 Porque no temerás, y de temor, 그것도 너를 porque no se acercará a ti. 그들이 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. 누구든지 El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 너를 ¿Qué pasará con ellos? 하게 된다고요? 전부 Dios hará que todos se rindan. 께서 만드실 것이다 구했습니다. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Significa, quien te ataque caerá. Como está profetizado así, 회방하고 los que calumnian y atacan a Jerusalén van a aparecer, ¿verdad? Nadie puede evitar la profecía. 일입니다. Veamos más palabras. 숯불을 He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego 창인도 내가 창조하였으며 y que saca la herramienta para su obra. 진멸하는 자도 내가 창조하였으며 Y yo he creado al destruidor para destruir. 치려고 제조된 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Como está profetizado que la acusarán, 한다는 얘기죠. también se cumplirá. 정죄를 Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 이는 여호와의 Esta es la herencia de los siervos de Jehová, 그들이 내게서 y su salvación de mí vendrá, 여호와의 말을 dijo Jehová. 듣습니다. 예를 Las armas forjadas de los que intenten atacar Jerusalén 그 기계가 no servirán. 날카롭지 못할 것이고 너를 대적하여 Sus malas acciones de acusarla serán más bien condenadas. 이런 모든 악한 행위와 행동들은 Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 여호와의 Esta es la herencia de los siervos de Jehová,
y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El libro de Isaías, en verdad, nos da grandes enseñanzas y lecciones para nuestra vida de la fe. En Isaías capítulo 54, una simple expresión, fatigada por las tormentas, es suficiente para hacernos saber lo dura que es la vida de la madre. Como su aflicción es muy severa, se dice que es azotada por las tormentas. Veamos Isaías capítulo 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Por favor, recuerden Isaías capítulo 54, versículo 1. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. El profeta Isaías lo explica de esta manera en el capítulo 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Dónde podemos encontrar las palabras emparejadas para esto? Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Veamos cómo la Biblia describe a la madre de todos nosotros. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esta explicación sobre Jerusalén es la misma que la de Isaías capítulo 54, versículo 1. El capítulo 54 de Isaías dice que la Jerusalén será fatigada por tormentas y afligida. Pero Dios dijo, no temerás, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. La descripción sobre la madre Jerusalén en el capítulo 54 de Isaías se cita en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 26 y 27, tal cual. Como esto, hay versículos emparejados en la Biblia. Por lo tanto, los que nacen a través de Jerusalén son hijos de la promesa, como Isaac. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, entonces, ¿qué pasa hoy? Así también ahora. Lo mismo ocurre en el momento de la primera venida de Jesús y en su segunda venida. Cuando Dios fue crucificado, no fue porque no pudiera impedirlo. Ahora Dios es afligido, y esto tampoco es porque sea incapaz de detenerlo. Veamos de nuevo el versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión.
Antes de que la opresión esté lejos de Jerusalén, ¿cómo es tratada? Ella es perseguida, afligida y calumniada. Todos sus sufrimientos están contenidos en la palabra opresión. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Alguno significa cualquier persona en el mundo. El que contra ti conspirare, ¿qué le pasará? Delante de ti caerá. Veamos el versículo 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Y qué hará? Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Como la Biblia profetiza que todas sus acusaciones, amenazas, opresión y terror no se acercarán a Jerusalén, cumplamos la voluntad de la Madre, que ora y se sacrifica solo por la salvación de los hijos de Sión, incluso en tales situaciones llenas de angustias. Debemos estar aún más alerta hasta que regresemos a nuestro hogar eterno. Mantengamos firme nuestra fe y entremos juntos y seguros en el reino de los cielos. Pidiéndoles que recuerden esto, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.